Hola a todos, mi nombre es Laura Cardona, soy psicóloga egresada de la Universidad de Ibagué, especialista en intervención en crisis y magíster en psicología clínica. El día de hoy vamos a hablar de la humanización. ¿Qué es la humanización? La humanización es un proceso por el cual dotamos algo de cualidades humanas. Simbólicamente la palabra humano se compone de unas cualidades que solo tenemos nosotros, que son por ejemplo la empatía, la solidaridad, las habilidades afectivas, comunicativas, amorosas, relacionales, racionales, y esto es lo que nos diferencia a nosotros de los otros seres vivos. Entonces son cualidades humanas. La humanización es ese gran proceso. Basándonos en eso nos hacemos una pregunta: ¿por qué creemos que es importante humanizar la salud o los servicios de salud? Basándonos en eso, podemos decir que la humanización en salud significa ir mucho más allá de tratar a la persona como un conjunto de síntomas. Muchas veces en nuestro diario vivir, en nuestra rutina diaria, en el trabajo hospitalario, se da que nos volvemos muy monótonos y tratamos al paciente como eso, un conjunto de síntomas o un objeto de estudio que está para nosotros ahí en ese lugar. La idea es que este término humanización nos haga volver a recordar por qué estamos dotando este proceso de salud de cualidades humanas, porque finalmente estamos trabajando con una persona vulnerable, con una persona que siente, con una persona que está en un momento de dificultad. Entonces implica la tendencia a tratar a esa persona o a minimizarla como esos síntomas concretos, y por encima de todo el cuidado humanizado implica tratar a un paciente como una persona. Algo muy importante, y esta frase que está acá, es abandonar esas relaciones funcionales para convertirlas en relaciones personales. ¿Qué significa esto? Las relaciones funcionales hacen referencia a cuando tú solo te dedicas a tu función, si te toca contestar el teléfono, si tienes que cambiar y cuidar a un paciente, pero ir más allá a tener una relación personal con ese paciente significa ver si esa persona necesita ser escuchada, si esa persona necesita algo adicional como, no sé, una llamada a una persona importante. Así no sea mi función específica, puede servir el hecho de que yo haga un poco más por esa persona y ahí se convierte en una relación personal. Vamos a un ejemplo en cuanto a la humanización. Vamos a leer este texto imaginándonos que cada una de las personas que lo está escuchando fuera esta persona de la que vamos a hablar. Entonces tú vives tu vida, sales, caminas, paseas, te ríes, en ocasiones estás triste, tienes una vida normal, trabajas muy duro para que a tu familia no le falte nada, pero desde hace unos meses no te sientes bien, te sientes débil, con malestar, pero lo asocias a algo normal por tu rutina diaria. Tras varios días con un fuerte dolor de cabeza, hoy decides acudir a urgencias. Después de una larga espera, un fuerte dolor y muchos exámenes, el médico se acerca y te dice: hemos visto en sus exámenes un tumor cerebral. Teniendo en cuenta esto, este ejemplo, si cada uno de nosotros fuera esa persona que recibió esa noticia, en este momento, ¿qué podríamos pensar o qué podríamos sentir? ¿Sí? Acordémonos que los pensamientos y las emociones son algo diferente. Lo que siento podría ser angustia, miedo, tristeza, preocupación, y los pensamientos van más asociados a todas esas verbalizaciones que están ahí rodando en mi cabeza, como por ejemplo, ¿qué puede pasar? Y mis hijos, y mi trabajo, me voy a morir. Todo lo que se puede venir inmediatamente a la cabeza de una persona que está pasando por un momento de vulnerabilidad. Y vamos a hacer una pausa, y es reflexionar frente al cuidado que le damos a una persona, ya sea que seamos personal de salud, que seamos cuidadores, que seamos médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos o cualquier personal que esté, digamos que trabajando con las personas en un momento de vulnerabilidad. Una persona lo que necesita es cuidado, es atención, es escucha, y muchas veces se nos olvida esto. Por eso vamos a ese ejemplo. Entonces, basándonos en ese ejemplo que vimos, que cada uno de nosotros fuera esa persona, vamos a ir mirando una serie de situaciones que se van presentando en el diario vivir y vamos a mirar cuál puede ser más humano y cuál no. Entonces, en el primer caso, el médico dice: tenemos que hospitalizarte, vamos a seguir estudiando ese tumor, te va a valorar un neurocirujano experto en el tema y te va a ofrecer el tratamiento o procedimiento que mejor se acomode a ti. Haremos lo posible por ayudarte.
Con tu apoyo y el de tu familia vamos a hacer lo que mejor podamos. Ánimo, que no te define un diagnóstico. Tú eres mucho más que esto que está pasando. Ahora nos vamos a otro médico, el médico número 2. Ese médico número 2 se acerca a ti y te dice: tenemos que hospitalizarte, esperemos el concepto del neurocirujano. Y ahí ya, se va. Si miramos estos dos ejemplos, ¿qué podemos ver? Que en primera medida, el médico, vamos a dejar claro que este médico número 2 no necesariamente tiene que ser grosero, porque a veces tenemos la idea de que la humanización es ser amable o ser simpático con una persona, y no necesariamente es eso, ¿sí? Entonces este médico número 2 no necesariamente tiene que decirte esto alterado ni gritando, te lo puede decir de una manera muy cordial, pero falta algo, y es que en el caso número 1 tenemos un médico más humano. ¿Por qué? Porque te dedica unos segundos más, porque quizás te da ánimo, porque quizás te está mostrando que se preocupa por ti o que está pendiente de tu caso, ¿sí? Eso hace que ya se genere una conexión entre ese personal médico y ese paciente que está viviendo una situación de vulnerabilidad, como lo decíamos anteriormente. Entonces significa que solamente el hecho de ser amable no cumple la total expectativa de ser humano en un servicio de salud. También vamos al hecho de dar información, a dar una puerta abierta para poder aclarar dudas, ¿sí? Porque muchas veces los pacientes se quedan con muchas dudas que tienen ahí navegando en su mente y a veces no pueden aclarar, porque muchas veces es difícil acercarme a ese médico que de pronto en un primer instante fue un poco cortante conmigo y me va a dar miedo preguntarle. Entonces aquí vemos una diferencia importante entre lo que es ser humano en un servicio de salud, y es la información, dedicar tiempo, mostrar preocupación por la situación que puede estar viviendo esa persona. Vamos a ir a otro ejemplo, el caso de la misma persona que estamos hablando ahorita, y es: han pasado 3 horas y no te ha visto el neurocirujano o el especialista. Y le preguntas al médico: doctor, ¿a qué horas pasa el especialista? El médico número 1 te dice: hola Juan, el especialista en ecuaciones se demora en pasar, quizás está ocupado en cirugías, sin embargo él pasa en el transcurso del día. No te angusties, que así él ya no haya pasado aún, pues ya te pusimos los medicamentos que necesitas para permanecer estable y sin dolor. Necesito que estés tranquilo, pues de ti depende que todo esté bien, yo estaré pendiente de ti. Ahora vámonos a otro médico, el médico número 2 en el mismo caso. El médico te va a decir: ven, tú no eres el único paciente, el especialista debe estar ocupado. Además, así él pase hoy, no va a cambiar en nada tu diagnóstico. Ya te pusimos medicamentos. Bueno, entonces revisando este ejemplo, lo que podemos ver son dos casos en los que muchas veces se nos olvidan cositas que hacen parte de la humanización. En el primer ejemplo podemos ver un médico más humano, porque primero que todo lo saluda, lo llama por su nombre. Sí, a veces es difícil ver una persona y llamarlo por un síntoma o por un número de cama, cuando es mucho más humano o mucho más cercano poderlo llamar por su nombre. Entonces lo saluda, le explica, no le da expectativas falsas, eso es muy importante. Ser humano o ser empático no significa dar expectativas falsas frente a la situación, sino explicar, ¿sí? Muchas veces se pueden reducir los inconvenientes o el malestar que puede sentir un paciente o un consultante cuando se les explica claramente la situación, ¿sí? Entonces, mira, el especialista todavía no va a pasar, él se demora un poco, sin embargo, mira, ya te pusimos tales medicamentos, nosotros vamos a estar pendientes. Eso hace que la persona se sienta tranquila y no vaya a estar quizás todo el tiempo preguntando, ya viene el especialista y se enoja, ¿y por qué? Porque no le hemos dado la información completa. Entonces podemos ver que en el médico número 2 quizás es un poco más cortante, quizás no se pone en la posición de esa persona, ¿sí? Y sabemos que como médicos, como enfermeros o como trabajadores de la salud a veces tenemos muchísimas cosas que hacer, y está bien y es válido, porque finalmente es nuestro trabajo atender a muchas personas. Sin embargo, la situación particular para cada uno, es decir, mi enfermedad, mi diagnóstico, la enfermedad de mi mamá, de mi hijo, es mi situación y yo tengo todo el derecho a que me afecte. Entonces estoy en todo el derecho de preguntar, de querer una información, de querer una explicación, y eso también hace parte de la humanización. Vamos a otro ejemplo. En este ejemplo se acerca el enfermero a canalizarte, a esa misma persona. El enfermero dice: buenas tardes Juan, mi nombre es Laura, ¿cómo se siente? Voy a canalizarle la vena, le va a doler un poco,
Va a sentir un pinchazo, pero es algo muy rápido. Esto le va a ayudar para que los medicamentos actúen pronto y usted se sentirá mucho mejor. Ahora el enfermero número 2 dice: buenas tardes, voy a canalizarle la vena. Quédese quieto porque si se mueve se le daña y me toca chuzarlo hasta que podamos. Ahí podemos ver diferencias entre este enfermero, ¿sí? ¿Y cuáles son? Lo saluda, le dice por su nombre, se presenta, ¿sí? Le pregunta cómo se siente, es decir, se interesa por esa persona, ¿sí? A veces son cosas que son muy básicas o que creemos que ya no las sabemos, pero a veces en esa rutina diaria se nos van olvidando y vamos olvidando que estamos tratando con esa persona, repetimos, en estado de vulnerabilidad. Entonces, le explica, no le está diciendo que no le va a doler, le está diciendo, mira, te va a doler, pero yo voy a tratar de hacerlo bien, mira, relaja la mano. Eso le genera a la persona confianza. Muchas veces, si hemos tenido la experiencia de ir a un servicio de salud, a veces simplemente nos cogen la mano, nos revisan y nos canalizan, y muy pocas veces nos piden permiso para canalizarnos. Finalmente es nuestro cuerpo. Entonces tengamos en cuenta que los pacientes en ese momento están pasando por un estado en el que tienen pensamientos y emociones que los colapsan, y tener un buen trato hacia ellos, una explicación, un saludo, una pregunta, hace que ese paciente se salga un poquito y sienta la confianza de entregar su procedimiento, sea la canalización en este caso, o cualquier situación que esté viviendo, a nosotros que somos los profesionales que vamos a entrar en su cuidado. Este segundo enfermero quizás lo amenaza un poco, ¿cierto? Entonces quédese quieto porque si no, hasta que podamos, ¿sí? Y finalmente nosotros no somos los dueños de los pacientes. A veces digamos que optamos por tener el rol de ser los dueños de la vida de los pacientes, y ellos tienen sus propias vidas y está bien corregirlos, está bien orientarlos, pero lo que no está bien es juzgarlos o regañarlos por algo que no hace parte de nuestra vida, sino de la vida de ellos. Vamos a otro ejemplo. En este, el camillero te va a trasladar a una resonancia. El camillero número 1 te dice: buenas tardes, Juan, mi nombre es Laura, ¿cómo se siente? Voy a acompañarlo ya que le van a realizar un procedimiento, una resonancia. Yo voy a estar esperándolo para traerlo nuevamente al servicio y que pueda continuar con el tratamiento. Mientras vamos hasta allá, cuénteme qué le gusta hacer. Ahora el camillero número 2. Este camillero número 2 dice: buenas tardes, voy a llevarlo a la resonancia, vamos rápido que tengo muchos pacientes que llevar. Y vamos a volver al punto. ¿Cuál de los dos es más humano? ¿Sí? El primero saluda, se presenta, le pregunta y además le hace una pregunta adicional: ¿qué le gusta hacer? ¿Sí? Cuando tenemos la oportunidad de cuidar a un paciente o de compartir mucho más con él, podemos tener la oportunidad también de interesarnos por la vida de esa persona. A ese paciente seguramente su mamá, sus amigos, su pareja, el médico, todos le preguntan alrededor de su diagnóstico. ¿Qué le dijo el médico? ¿Cómo está? ¿Ya se tomó el medicamento? ¿Ya no tiene dolor? Pero muy pocas personas tienen en cuenta la persona que es. Esa persona no solamente es una enfermedad, esa persona es una persona que tiene gustos, que siente, que le apasionan cosas, que tiene talentos, que ha vivido una vida con experiencias que merecen ser escuchadas. Entonces, poder sacar a esa persona un momentico de ese entorno que puede ser tan complejo para él porque ya lo tiene colapsado emocionalmente, pues es algo que podemos aportar en ese trato humanizado. Este segundo camillero, muy posiblemente en su afán, pues le dice como, bueno, vamos rápido, pero no se fija en que esa persona, como decíamos ahorita, su caso es especial para ella y esa persona necesita en ese momento una atención más paciente y más tranquila. Vamos a ir a otro ejemplo en el cual pasan entregando turno. Están entregando turno, tú como paciente estás ahí esperando pues que los enfermeros o los médicos reciban ese turno contigo, y el funcionario número 1 dice: don Juan tiene 50 años, el día de hoy consultó al servicio de urgencias por un cuadro clínico de varios días de cefalea intensa, le realizaron un TAC evidenciando una posible masa. Está con tales medicamentos, estamos a espera de que lo vea el neurocirujano. Don Juan ha referido sentirse mejor en cuanto al dolor. ¿Cómo se siente don Juan? Entonces ahí le está preguntando, ¿cierto? Ahora nos vamos al funcionario número 2. Ese funcionario número 2 dice: el paciente de la cama 5 es un tumor cerebral, tiene 50 años, presentó cuadro clínico de varios días de cefalea, le realizaron un TAC y evidenciaron una masa. Está con tales medicamentos, pendiente que lo vea el neurocirujano y sin presencia de dolor. Esta es una definición o una entrega de turno un poco más técnica, pero se nos olvida que ahí está la persona. Entonces, por ejemplo, sin presencia de dolor en el caso 2,
Sin presencia de dolor es como un objeto, una masita, un conjunto de síntomas que decíamos al principio, que no tiene dolor. En el caso 1 dicen que don Juan refirió pasar mejor noche o sentirse mejor o no tener dolor, ¿sí? Pero estamos dándole esa característica personal a él lo refirió. Otra cosa importante aquí, aparte de la presentación y todas las cosas que ya hemos mencionado previamente, es que aquí dicen la cama 5, lo estamos etiquetando también y esto es muy común. Y vamos a irnos a una aclaración, y es que el personal de salud, sea médicos, enfermeros, cuidadores o cualquier persona que tenga que ver con el trabajo con pacientes, no necesariamente a veces son inhumanos por ser malas personas, ¿sí? O porque quieran hacerle algo a un paciente con el fin de ofenderlo o con el fin de que se sienta mal. No necesariamente pasan esas cosas, sino que en nuestro diario vivir se nos va volviendo tan rutinario este trabajo que ya no importa si es cama 5 o si es don Juan, ¿sí? Se nos va volviendo tan rutinario que ya se nos olvida un poquito esa vulnerabilidad que tiene la persona. Entonces es importante tener en cuenta que esa persona en ese momento merece que nosotros tomemos conciencia y digamos, venga, sí, a veces la he embarrado un poquito cuando de pronto me dejo llevar por esa rutina y por ese diario vivir que hace que me vuelva un poco menos humano, ¿sí? Entonces, para que hagamos como una retroalimentación y una más bien introspección y que nosotros mismos nos autoevaluemos en eso. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer para ser más humanos? En realidad son cosas sencillas que a veces hacemos en nuestro diario vivir, pero como decíamos, también a veces dejamos de hacer y se nos va volviendo nuestro hábito. Y la idea es que no permitamos que eso sea así. Entonces, cosas básicas como saludar, presentarte, sonreír. Sonreír es una de las cosas más importantes, porque cuando sonreímos, le transmitimos al otro tranquilidad, le transmitimos confianza, y esa persona lo que hace es que muy probablemente nos devuelva la sonrisa, y eso también genera un ambiente de más, digamos que más armonía en el espacio en el que estamos. Tener una actitud cálida, preguntar es algo muy importante. Muchas veces estamos tan pendientes de qué le voy a decir a la persona que se nos olvida preguntar su opinión, qué quiere, qué piensa, ¿sí? Vámonos al ejemplo de una persona con creencias religiosas como las personas que son testigos de Jehová, que no aceptan transfusiones de sangre. Muchas veces nos dedicamos a juzgar, ¿no? Como ay, no, pero es que no quiere la cirugía, entonces ¿qué espera? Pero pocas veces nos sentamos con esa persona a preguntarle, bueno, cuéntame por qué, cómo funciona, qué pasa, a entender un poco más. Entonces preguntar es supremamente importante y hace parte de la humanización. Otra cosa, escuchar. Muchas veces hay pacientes, sobre todo los adultos mayores, que acuden al médico simplemente a hablar de sus cosas, ¿sí? Muchas veces no tienen quien los escuche en la casa, y es importante que le demos la oportunidad a las personas de ser escuchadas, ¿sí? Otra, una actitud empática, ponernos en el lugar de la otra persona, y ponernos en el lugar de la otra persona no solamente ser cordial, sino también pensar, bueno, esta persona necesita una información completa, esta persona tiene una necesidad importante en este momento, esta persona necesita ser escuchada, necesita algo adicional en lo que le pueda ayudar. Eso es ponerme en los zapatos de otra persona. Cosas también que podemos hacer, no juzgar. A veces nos volvemos críticos, nos volvemos personas que estamos pendientes de lo que hacen las otras para mirar cómo podemos ver sus puntos débiles, ¿sí? Entonces, no, pues esta señora, ¿cómo no va a estar así enferma si no se toma los medicamentos? ¿Sí? Y puede ser que en parte haya un porcentaje de razón de que sí, la enfermedad aumenta por no tomar sus medicamentos, pero más bien, en vez de juzgar, ¿por qué no ven? Me pregunto, ¿por qué no se los toma? ¿Será que no tiene conciencia de enfermedad? ¿Será que es que no tiene una red de apoyo que la refuerce? ¿Será que tiene pobre sentido de vida? ¿Qué pasa con esta persona que no se ha adherido adecuadamente a su tratamiento? No pelear, no peleemos con los pacientes. Muchas veces ellos llegan en un estado de alta carga emocional. ¿Por qué? Porque se han estrellado con que tienen que hacer 1000 vueltas, con que el papel estaba mal autorizado, con que les dieron una noticia, como lo veíamos ahorita en el ejemplo, con una cantidad de situaciones que nosotros desconocemos. Entonces a veces nos igualamos a pelear con una persona en un estado de vulnerabilidad, y lo cierto es que
no tomarnos las cosas personales es lo mejor que podemos hacer. Darnos cuenta que si hoy tú estás al frente de la persona que está explotando, también podría estar otra persona ahí y no necesariamente es contra ti, ¿sí? Solamente que a veces la persona explota delante de alguien. Entonces no peleemos con los demás. No gritar, no gritemos a los pacientes, a las personas que tenemos bajo nuestro cuidado. Ellos necesitan al contrario que los podamos escuchar. Explicar lo que hablábamos. Es tan importante explicar como explicar, por ejemplo, a dónde hacer una diligencia. Muchas veces uno va a un lugar y le dicen, mira, tienes que autorizar esto y vuelve. Y uno se va y bueno, ¿y dónde lo autorizo? Pero si nadie me explica, mira, tienes que ir a esta oficina, tienes que hacer esto, tienes que diligenciar tal documento, ahí yo ya me quedo con una información más clara de lo que tengo que hacer y me puedo evitar frustraciones, enojos, un mal rato, tanto para el usuario, para el paciente, como para mí como funcionario, cuidador o trabajador de la salud. Respetar las creencias de las personas, respetar sus puntos de vista. Los puntos de vista de ambas personas son válidos. Validar es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en la humanización. Validar significa hacerle entender a una persona que su punto de vista está bien, es válido, es normal. O sea, es normal que alguien esté enojado porque lleva 4 horas esperando que lo atiendan, ¿sí? Es normal que una persona se sienta triste o vulnerable cuando le han dado un diagnóstico difícil. Es normal que alguien se moleste porque no tuvo tu mismo punto de vista frente a una situación. Ahora, que sea normal y que sea válido no significa que lo vamos a justificar, ¿sí? Es algo diferente. Entonces, validar es decirle, mira, entiendo que estés molesto porque llevas 4 horas esperando a que te atiendan y entiendo que esperar con el dolor, esperar de pronto en esa silla que no es cómoda para ti, es molesto y tienes toda la razón. Ahora, en este momento te explico que no te puedo atender inmediatamente porque mira, tengo tales y tales y tales cosas, sin embargo, déjame y en un espacio que tenga vamos a mirar cómo te ayudamos. Entonces, ahí lo valido y le explico, eso es un trato humano, ¿sí? Ayudar es una de las bases por las cuales las personas estamos involucradas en el tema de la salud, sea un cuidador o sea un personal de salud, porque ayudar es la razón por la cual también estamos acá, ¿no? El querer que otra persona se sienta bien, el poder dar algo de mí a esa otra persona. Bueno, ahora vamos con algunas cosas a recordar para brindar un trato más humano. Entonces, primero, recuerda, a un paciente la enfermedad ya lo está tratando lo suficientemente mal como para que tú también lo hagas. Recuerda que el paciente se torna grosero y se altera. Recuerda que esa frustración que él expresa no es contra ti. Guarda la calma, explícale, escúchalo y exprésale que lo entiendes. Ahí acordémonos que estamos validándolo, ¿no? Cuando le expresamos que lo entendemos, validamos su posición y no nos tomamos personal esa alteración que está mostrando esa persona en el momento. Recuerda, tú puedes ser una cara amable en un momento de incertidumbre y puedes ser una ayuda fundamental en un momento de frustración. Muchas veces las personas que están en ese estado de vulnerabilidad dependen totalmente de nosotros, ¿sí? De las personas que estamos a su cuidado. Entonces, qué tan importante es que nosotros seamos esa cara amable, esa cara que viene a brindarle una ayuda y no ser ese choque o ese conflicto que la persona pueda sentir frente a un funcionario de salud. Recuerda siempre preguntarte, ¿cómo me gustaría a mí que me brindaran ese servicio, a mí o a mi familia? Recuerda, no hables de la historia del paciente, por más increíble que parezca. Tú no quisieras que todos se enteraran de tus problemas. Muchas veces pasa que la historia de la persona es llamativa, entonces le contamos a un compañero, este le cuenta a otro compañero y muchas veces lo que hacemos es tener la historia del paciente de boca en boca y nosotros no quisiéramos que eso hicieran con nosotros, entonces hay que ser muy prudentes en la información. Recuerda, no te quedes con los estereotipos de yo soy así, es que ese es mi tono de voz, yo miro así, porque nadie va a cambiar tus expresiones, sin embargo sí puedes cambiar tu actitud, ¿sí? Muchas veces decimos o nos justificamos en que yo soy de una manera específica y una cosa es la forma en tu mirada, una cosa es la expresión de tu cara, pero otra cosa es la actitud que tú tengas, ¿sí? Entonces, si tú eres amable, si tú eres cordial, si tú explicas, si tú validas, si tú eres una persona que pregunta y que escucha, ya los signos que muestren tu cara no van a revelar cómo tú eres en realidad, entonces no nos justifiquemos.
Recuerda, un acto, una palabra, una sonrisa, un saludo cordial pueden ser la luz tras la oscuridad que se vive en una enfermedad. Recuerda, no te refieras al paciente como un diagnóstico, él tiene un nombre, una historia y una vida. Sí, eso es importante, a veces clasificamos a las personas tras un diagnóstico y muchas veces nos olvidamos que esa persona tiene mucho más que ofrecer o es mucho más que ese diagnóstico. Recuerda, eres una ayuda fundamental para alguien indefenso que ha perdido su autonomía, libertad y tranquilidad. Solamente el hecho, por ejemplo, de estar en una unidad de cuidado intensivo hace que perdamos nuestra autonomía, nuestra independencia, ¿sí? Nuestra libertad. Entonces, pensemos que una persona en ese momento está tan vulnerable que necesita a otras que le brinden una ayuda y no a otras que se vuelvan un castigo para ella. Y acordémonos finalmente que todos y cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado en este taller sobre humanización. Te invito a que si te gustó la información te suscribas aquí a este canal. Recuerda que mi nombre es Laura Cardona.